Acuario parece fluir con la vida como el viento. Ligero, libre, siempre moviéndose hacia adelante. Como si nada lo tocara realmente, como si lo que pasa no le doliera en el alma. Pero detrás de esa apariencia distante y serena, hay un universo de recuerdos que no se dicen, heridas que no se muestran, y momentos que lo marcaron para siempre. Acuario no hace drama. No va contando lo que le dolió, ni anda buscando consuelo. Pero eso no significa que olvide. Todo lo que lo tocó de verdad, lo guarda muy dentro. Hay archivos invisibles en su memoria. Momentos clave que definieron quién es, quien ya no quiere ser, y a quien jamás va a volver a dejar entrar igual. Hoy vamos a abrir ese baúl silencioso. Hoy te revelo 6 cosas que Acuario jamás olvida, aunque a veces, ni él mismo lo diga en voz alta. Y si tú eres Acuario, o amas a alguien de este signo, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Cuál de estas memorias vive también en tu interior? ¿Cuál te hizo pensar en alguien que aún llevas en el corazón? Ahora sí, sigamos. 1. Las palabras que lo hicieron sentir diferente. Acuario tiene una mente brillante, pero también muy sensible. Aunque a simple vista parezca que nada lo afecta, lo cierto es que recuerda todo. Sobre todo, aquellas palabras que lo hicieron sentirse fuera de lugar. Desde pequeño, puede haber escuchado frases como: ¿por qué eres tan raro? Siempre en tu mundo. No puedes vivir soñando así. Y aunque esas frases fueron dichas a la ligera, para Acuario fueron como pequeñas fracturas invisibles. Golpes sutiles a su identidad, a su forma de ser. A esa mente diferente que siempre quiso ver el mundo desde otro ángulo. A veces se burlaron de sus ideas. Otras veces lo criticaron por su estilo, por su manera de hablar, por sus silencios. Y sí, tal vez sonrió, tal vez no reaccionó. Pero esa sonrisa fue su escudo. Porque en el fondo, esas palabras le dolieron. No porque Acuario no tenga autoestima, la tiene. Sino porque esas frases le recordaron algo que ha sentido toda su vida. Que no encaja del todo. Que su forma de ver el mundo es demasiado para algunos. Que ser él mismo a veces parece un acto de rebeldía. Y eso deja huellas. Acuario no guarda rencor, pero no olvida la sensación de sentirse señalado por ser auténtico. Por eso, con el tiempo, se vuelve más reservado, más selectivo. Piensa mucho antes de compartir lo que realmente siente o piensa. Y cuando alguien le da la confianza, recuerda con claridad quién fue que lo validó, y quién fue que lo hizo dudar de sí mismo. Este tipo de memorias no desaparecen. Se transforman en alertas. Y muchas veces, en muros que lo protegen del juicio ajeno. Porque para Acuario, ser raro no es una pose. Es su esencia. Y cada palabra que intentó apagar eso, se quedó grabada como una advertencia que no piensa repetir. 2. Los gestos auténticos de amor. Acuario no es de esos signos que te piden atención constante. No exige demostraciones teatrales, ni necesita que le digan te quiero todos los días. Pero hay algo que sí lo marca profundamente. Los gestos auténticos. Esos que no se anuncian, que no se hacen por obligación, sino por el simple deseo de cuidar, de estar, de acompañar. Acuario observa. Siempre. Y cuando alguien, sin decir mucho, aparece en el momento justo. Cuando alguien le ofrece su ayuda sin que él tenga que pedirla. Cuando alguien escucha sus ideas sin juzgarlo. O le escribe un mensaje solo para saber cómo está. Eso se graba para siempre en su memoria. Porque Acuario no se enamora fácilmente. Pero cuando siente que alguien lo ve más allá de la superficie. Cuando alguien se queda a su lado sin pedirle que cambie. Cuando alguien respeta su libertad pero también lo abraza cuando se rompe. Ese amor no se olvida. No importa cuánto tiempo pase. No importa si esa persona ya no está en su vida. Acuario recuerda con exactitud cómo lo hicieron sentir. Y no por apego, sino porque para él, esos gestos tienen valor eterno. Es como si cada acto sincero de amor se volviera una constelación dentro suyo. Y de vez en cuando duda de las personas.
Mira hacia ese cielo interno. Y recuerda que sí existió alguien que lo amó sin condiciones. Aunque fuera por un instante. Puede no hablar de ello. Puede no mostrarlo. Pero esos gestos los guarda como talismanes que le devuelven la fe en los vínculos. 3. La vez que le rompieron el alma y no lo mostró. Acuario no suele llorar en público. No se deshace frente a los demás. Y si alguna vez lo viste sonreír justo cuando estaba herido, es porque no quiso que nadie viera cuán roto estaba por dentro. Porque cuando alguien traiciona su confianza, cuando entrega su corazón, esa parte que tanto le cuesta mostrar, y recibe a cambio indiferencia, desprecio o abandono, esa herida no cicatriza fácilmente. Acuario puede seguir con su vida como si nada. Volver a sus rutinas, sus proyectos, sus sueños. Pero en el fondo, hay un silencio nuevo. Un lugar interno que se cierra y que pocas personas volverán a alcanzar. Y lo más duro es que nadie se entera de cuánto le dolió. Porque Acuario no hace escándalo. No publica indirectas. No implora explicaciones. Solo se aleja y guarda el duelo dentro del alma. Ese dolor se transforma en análisis, en pensamiento, en preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me vieron de verdad? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? Y aunque con el tiempo lo supera, la memoria emocional queda, no para vivir en el pasado, sino como una advertencia. A partir de ahí, Acuario se vuelve más frío con quien no merece calor. Más selectivo, más distante, más en su mundo. No por soberbia, sino por defensa. Porque una vez que alguien le rompe el alma, Acuario puede perdonar, pero no olvida. Y mucho menos, vuelve a confiar igual. 4. Las veces que fue subestimado. Acuario no necesita aplausos. No vive buscando validación, ni espera que el mundo lo entienda. Pero eso no significa que no le duela cuando lo subestiman. Porque a lo largo de su vida, ha escuchado muchas veces que sus ideas no eran realistas. Que su forma de pensar era extraña. Que su sensibilidad era una debilidad. O que su independencia lo hacía parecer frío. Y aunque nunca respondió con enojo, anotó cada uno de esos momentos en su alma. No para vengarse, sino para recordarse a sí mismo que no necesita la aprobación de nadie para brillar. Acuario tiene algo que muchos no comprenden. No grita su valor, lo demuestra con el tiempo. Y cada vez que alguien lo menospreció, lo minimizó o lo ignoró, se encendió una llama interna. Una fuerza silenciosa, rebelde, determinada. Porque cuando le dijeron no vas a poder, lo tomó como combustible. Y cuando lo llamaron raro, entendió que su diferencia era su mayor fortaleza. Y así, se convirtió en lo que nadie esperaba. A veces en silencio. A veces a la sombra. Pero con la certeza de que no necesitaba aplausos ajenos para saber quién es. Acuario jamás olvida a quien lo miró por debajo del hombro. No por resentimiento, sino porque esas miradas fueron parte de su evolución. Le enseñaron a confiar en su visión, incluso cuando nadie más la veía. Le recordaron que su rareza es una semilla, y que solo los que sueñan distintos son capaces de sembrar un futuro nuevo. 5. Aquella conexión mental que lo hizo vibrar. Acuario puede conocer a muchas personas. Puede hablar con todos, escuchar, compartir ideas, fluir entre multitudes. Pero hay algo que rara vez le sucede. Y cuando ocurre, lo transforma por completo. Una conexión mental real. No estamos hablando de atracción física ni de cariño superficial. Hablamos de esas conversaciones que lo hacen sentir vivo. Esas miradas que no necesitan explicaciones. Esas mentes que, por un momento, vibran al mismo ritmo que la suya. Acuario vive en su mundo interior, llena de ideas, preguntas, teorías, sueños futuristas. Y cuando encuentra a alguien capaz de acompañarlo en ese vuelo mental, se queda maravillado. Puede ser una charla de madrugada, una coincidencia en una idea extraña, una pasión compartida por los misterios del universo.
Pero ese instante, ese cruce de pensamientos tan afín, tan especial, se vuelve inolvidable. Acuario puede seguir su camino. Puede no volver a ver a esa persona. Puede incluso enamorarse de otros más adelante. Pero esa conexión mental, esa permanece. Es como un tatuaje invisible. Un lazo que no depende de la presencia física. Un recuerdo que, en los momentos de soledad, le confirma que sí existen personas que lo entienden de verdad. Porque para Acuario, el amor empieza en la mente. Y si alguien alguna vez logró entrar en ese lugar sagrado, si logró hacerle sentir que podía ser él mismo, que no tenía que traducirse, ni disimular su rareza, entonces, esa persona se volvió eterna en su memoria. Aunque ya no hable de ella, aunque no lo mencione, aunque el mundo siga girando, Acuario jamás olvida cuando una mente tocó la suya. 6. El día en que sintió que encontró su lugar. Acuario es un nómada del alma. Aunque tenga casa, trabajo, amigos o pareja, rara vez se siente completamente en casa. Siempre hay una parte de él que busca algo más. Un espacio donde pueda ser sin explicarse. Donde su mente no sea juzgada. Donde su libertad no sea motivo de rechazo. Y hay un día, a veces muy puntual, a veces difuso, en que Acuario siente algo distinto. Algo que no ocurre seguido, pero que cuando llega, lo recuerda toda la vida. Es ese instante donde, por fin, no tiene que disimular. No tiene que encajar, ni adaptarse, ni esconder su intensidad. Ese día puede ser en un viaje, en medio de una charla con extraños, en una canción que parecía escrita para él, o en un encuentro que pareció orquestado por el universo. Es ese momento exacto en que Acuario se siente parte de algo más grande, como si todo tuviera sentido por unos segundos, como si sus rarezas fueran virtudes, como si el mundo le hablara en su mismo idioma. Y aunque ese instante pase, aunque no dure, queda grabado para siempre. Acuario lo guarda como un refugio interior. Cuando el mundo lo confunde, cuando las personas lo decepcionan, cuando la soledad le pesa, vuelve a ese recuerdo, y ahí se encuentra consigo mismo, completo, en paz. Porque para alguien que siempre se sintió fuera de lugar, ese día no fue cualquier día. Fue un ancla. Fue un suspiro. Fue hogar. Y ese tipo de memorias no se olvidan nunca. Bonus. El momento exacto en que alguien lo decepcionó, sin decir una palabra. A veces no fue una traición abierta. No hubo gritos, ni explicaciones, ni finales dramáticos. Fue algo mucho más sutil. Una ausencia. Un silencio. Un desinterés que lo dejó solo sin aviso. Acuario jamás olvida ese día en que esperaba una señal. Y no llegó. En que necesitaba una palabra. Y solo encontró distancia. En que puso su corazón en algo. Y el otro simplemente no lo cuidó. Puede que haya intentado justificarlo. Estaba ocupado, quizás no se dio cuenta. Yo espero demasiado. Pero en el fondo, ese vacío habló más que 1000 frases. Y para un signo que observa más de lo que habla, que analiza sin mostrar, que ama sin prometer, ese tipo de decepción es demoledora. Acuario no suele confrontar. No exige explicaciones. Pero ese día lo marcó. Y aunque tal vez siguió sonriendo, aunque no dijo nada, por dentro algo se apagó. Desde entonces, esa persona ya no fue la misma para él. Y no por orgullo, sino porque Acuario entendió que el vínculo no era recíproco. Que había esperado demasiado de alguien que no supo, o no quiso, estar. Ese momento, aunque breve, se volvió eterno. No como rencor, sino como lección. Una de esas que Acuario jamás olvida, aunque no la mencione jamás. Acuario no lleva carteles emocionales colgados. No anda por el mundo diciendo cuánto le dolió algo, ni cuánto le marcó aquel gesto que nadie notó. Pero en su silencio, hay una memoria viva. Un archivo de momentos que lo convirtieron en quien es hoy. Un alma libre, compleja, observadora.
y profundamente sensible, aunque pocos lo sospechen. Porque Acuario no olvida por debilidad, sino por conciencia. Porque cada cosa que recuerda, cada palabra que lo hirió, cada mirada que lo sostuvo, cada instante que le devolvió la fe, lo construyó, lo reveló, lo despertó. Y si tú eres Acuario, o tienes cerca a alguien de este signo, quizás entiendas ahora por qué se aleja sin hacer ruido, por qué se emociona con detalles pequeños, o por qué guarda ciertos silencios que en realidad dicen muchísimo. Déjame en los comentarios. ¿Te reconociste en alguno de estos recuerdos? ¿Hay algo que tú también jamás podrías olvidar? Gracias por ver este video, por conectar conmigo y con la profundidad de este signo tan único. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo que Acuario calla, también habla.